En los últimos años, las cámaras de los teléfonos inteligentes han sido testigos de numerosos sucesos increíbles y raros en la aviación. Desde misteriosas fallas técnicas hasta encuentros con anomalías naturales, estas imágenes capturan la imaginación. Hoy les mostraremos los momentos más raros y emocionantes capturados por testigos en sus teléfonos. Imagina, una mañana normal, vas conduciendo por la carretera, coches delante, coches detrás, y de repente aparece un avión por encima. Desciende rápidamente, zigzaguea entre los postes de luz y aterriza justo delante de ti. Esta escena se parece más a una película, pero es un caso real. En agosto de 2022, un pequeño avión privado perdió potencia sobre California. Abajo, un denso flujo de coches. El piloto Andrew casi no tenía tiempo para pensar. Toma la única decisión posible: aterrizar directamente en la autopista. El avión toca el asfalto, derriba una señal de tráfico, gira y de inmediato se enciende en llamas. La gente sale corriendo de los coches, intenta ayudar, pero el piloto y el pasajero logran salir por sí mismos. Segundos después, la cabina ya está completamente envuelta en llamas. El vídeo de este aterrizaje se volvió viral. Los espectadores debatían si fue una suerte increíble o la destreza del piloto. Pero, sea como sea, el avión simplemente no estaba destinado a permanecer en el aire. A diferencia del siguiente. Volar en un avión y ver cómo se desprende un ala es la peor pesadilla para cualquier pasajero. Pero en noviembre de 2014, los pasajeros de otro vuelo fueron testigos de exactamente esa escena. Un pequeño avión de carga volaba alto en el cielo sobre Australia. De repente, un enorme trozo se desprende de su ala. Esto fue grabado por los pilotos de otro avión, y el vídeo se difundió rápidamente por la red. Parecía que el avión estaba a punto de perder el control y caer, pero, para sorpresa de todos, continuó volando, aunque con una inclinación notable. Al mando estaba Keith Crampton, un piloto con una vasta experiencia. Él entendía que cualquier movimiento brusco podría ser el último. 20 minutos en el aire con el ala dañada, y Cliff logró aterrizar el avión. Más tarde, los expertos descubrieron que la causa fue un defecto en la construcción. Solo imagina, ese trozo de metal podría haberse desprendido en cualquier lugar, pero ocurrió justo en el cielo. Y si la pérdida de una parte del ala ya es un espectáculo aterrador, ¿qué decir de una situación en la que un misil impacta en el avión? A bordo de un avión de pasajeros, un vuelo normal. La gente de películas, bebe café, alguien duerme, y de repente un destello fuera de la ventana. Estas imágenes más tarde darán la vuelta al mundo. Es noviembre de 2003. Un Boeing 727, realizando un vuelo de carga desde Bagdad, acaba de convertirse en el objetivo de un misil de combate. Explosión. Inclinación brusca. Gritos en la cabina. En el vídeo se ve como el avión se inclina bruscamente hacia un lado. Un motor está destruido, la hidráulica ha fallado. Los pilotos Eric Heine y su equipo entienden que el control casi se ha perdido. Pero en lugar de entrar en pánico, encuentran una manera de salvar el avión. Lo único que les queda es controlar el avión mediante el empuje de los motores. Esto significa que cada movimiento se vuelve 10 veces más difícil. Después de 15 minutos de increíble tensión, el avión toca tierra. Nadie murió. Este caso fue el primero en la historia en el que un avión civil pudo sobrevivir a un impacto directo de un misil y aterrizar con éxito. Pero a veces la amenaza no viene de fuera, sino directamente del propio avión. Como por ejemplo en el caso en que el techo simplemente se desprende en el aire. Un vuelo matutino normal. El avión gana altitud, el sol brilla por la ventana, y de repente un fuerte estallido, luego un silbido. Y todos en la cabina entienden: algo ha salido mal. En abril de 2018, los pasajeros del vuelo de Southwest Airlines grabaron uno de los momentos más aterradores de sus vidas. Parte del motor del avión se desintegró en el aire y los escombros perforaron el fuselaje. En un abrir y cerrar de ojos, se formó un enorme agujero en la cabina. En el vídeo se ve a la gente en pánico aferrándose a los asientos, las máscaras de oxígeno colgando en el aire, y a través de la brecha ruge un viento helado. En ese momento, la piloto Tammy Hochschaltz es la única que no pierde la compostura. Ella toma el control del avión de inmediato, reduce la altitud y lo dirige al aeropuerto más cercano. Pero ocurre una tragedia. Una de las pasajeras, Jennifer Riordan, se encuentra demasiado cerca de la brecha y una poderosa corriente de aire la arrastra hacia afuera. El avión realiza un aterrizaje de emergencia en Filadelfia. Todos los demás pasajeros sobreviven. Este caso se convirtió en un recordatorio de lo frágil que puede ser la seguridad en el aire. ¿Y qué hacer si? El problema es que el peligro llega en forma de un fuego furioso justo en el cielo. Estás sentado junto a la ventana, miras el ala y de repente ves fuego. Las llamas salen del motor, se oyen gritos en la cabina, y los pilotos ya están luchando por controlar la máquina.
Así fue el vuelo LATAM Chile, vuelo 502. En febrero de 2023, un Boeing 787 se incendió justo sobre Auckland. Las llamas salieron del motor, los pasajeros sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Algunos simplemente se paralizaron de miedo, algunos rezaban, mientras otros no podían creer que fuera real. Los pilotos entendían que si no aterrizaban el avión de inmediato, la situación se saldría de control. Apagan los motores dañados y realizan un giro de emergencia. Después de varios minutos tensos, el avión toca tierra. Se logró apagar el fuego. Nadie resultó herido. Más tarde, los expertos descubrieron que la causa fue la falla de la bomba de combustible. Este caso demostró que incluso los aviones más modernos no están a salvo de catástrofes. Y a veces el peligro no viene de afuera, sino en forma de la turbulencia más inesperada. Todo comienza tranquilamente. El avión se eleva en el cielo, los pasajeros están relajados. Alguien lee un libro, alguien mira por la ventana y de repente un fuerte sacudón. Luego otro más. Este vuelo de Singapore Airlines, que volaba a Londres en mayo de 2024, pasó a la historia como uno de los casos más aterradores de turbulencia. A una altura de 37.000 pies, el avión entró en una poderosa corriente de aire. Las cámaras de los pasajeros capturaron un verdadero caos. El avión descendió bruscamente, la gente literalmente fue lanzada hacia el techo. Aquellos que no estaban abrochados fueron lanzados por la cabina, golpeando las estanterías de equipaje y las paredes. Una de las azafatas quedó atrapada entre los asientos, alguien tenía una herida sangrante en la cabeza. Después de unos minutos, el avión se niveló, pero las consecuencias fueron terribles. Una persona murió, decenas resultaron heridas. Este caso se convirtió en un recordatorio. El cinturón de seguridad no es solo una formalidad, y a veces en el cielo no solo amenaza la turbulencia, sino también colisiones inesperadas. El avión está despegando, los motores rugen, el avión gana velocidad. Y de repente, un golpe sordo, luego un segundo. Los pilotos entienden que algo no va bien. Así comenzó la situación de emergencia del vuelo de Jurel Airlines en septiembre de 2019. El Airbus A320 chocó con una bandada de gaviotas unos segundos después del despegue. Las aves impactaron en ambos motores. En el vídeo se puede ver cómo el avión pierde potencia, pero en lugar de intentar regresar al aeropuerto, los pilotos toman la valiente decisión de aterrizar directamente en un campo. El avión aterrizó en un campo de maíz sin tren de aterrizaje y con los motores completamente apagados. Nadie murió. Más tarde, este incidente sería llamado el milagro en el campo de maíz, y al piloto Damil Yusupov un héroe. Pero a veces un avión puede perder no solo los motores, sino también parte del fuselaje. Directamente en el aire. Estás volando en un avión, miras por la ventanilla, y de repente simplemente no está, junto con un trozo del fuselaje. Esta pesadilla se hizo realidad para los pasajeros del vuelo de Loug Airlines 243, en abril de 1988. El Boeing 737 despegó, pero a los pocos minutos ocurrió algo terrible. La parte superior del fuselaje simplemente desapareció. No hay vídeo desde el interior de la cabina, pero las imágenes de los testigos en tierra capturaron cómo el avión continuaba volando con un agujero gigante en el techo. Dentro de la cabina rugía el viento, los pasajeros estaban sentados con el cinturón abrochado bajo el cielo abierto. Una de las azafatas, Claribel Lansing, fue literalmente expulsada al exterior. A pesar del daño catastrófico, los pilotos lograron aterrizar el avión. Todos, excepto la azafata, sobrevivieron. Este incidente llevó a las aerolíneas a revisar las inspecciones técnicas de los aviones. Fatiga del metal, ya no se podía ignorar. ¿Y qué hacer si el avión no solo está dañado, sino que ya ha comenzado a caer? El avión está a altitud de crucero, todo está tranquilo. Y de repente cae bruscamente con el morro hacia abajo, la gente es lanzada al aire, todas las cosas se dispersan por la cabina. Este incidente ocurrió en junio de 2023 a bordo del vuelo 1287 de Alaska Airlines. El Boeing 737 MAX perdió el control debido a una falla del timón de profundidad. Los pasajeros grababan como el avión literalmente daba vueltas en el aire. La gente gritaba, en sus rostros, terror. Los pilotos intentaron estabilizar el avión, pero el sistema no respondía. Solo después de largos minutos pudieron activar el sistema de control de reserva y nivelar el avión. La aeronave regresó al aeropuerto de salida. Más tarde se descubrió que la causa fue un defecto en el diseño del estabilizador de cola. Este incidente fue otro golpe para la reputación de Boeing. Pero a veces la catástrofe comienza incluso antes del despegue, justo en la pista de despegue. Estás sentado en el avión, te abrochas el cinturón, miras por la ventana y de repente ves cómo sale fuego del motor. Este aterrador momento fue capturado por los pasajeros del vuelo 516 de Japan Airlines.
En diciembre de 2023, un Airbus A320 comenzó a acelerar por la pista cuando de repente fue golpeado por un pequeño avión. Una enorme explosión, gritos. En el vídeo se ve como el avión sigue avanzando con el ala en llamas y dentro comienza el pánico. Los pilotos toman la decisión de detenerse de emergencia. Las puertas se abren, comienza la evacuación. En pocos minutos, todo el avión está envuelto en llamas. Los rescatistas lograron sacar a todos los pasajeros, pero 5 miembros de la tripulación fallecieron. Este caso se convirtió en un recordatorio de lo importante que es el trabajo coordinado de los pilotos y los auxiliares de vuelo. Pero a veces el avión no se incendia en tierra, sino directamente en el aire. Y la única esperanza de salvación recae en la tripulación. El avión pierde altitud, abajo hay agua, la pista está lejos, casi no queda combustible. Los pilotos entienden que no podrán aterrizar el avión en tierra firme. La única oportunidad es amerizar. Este caso ocurrió en enero de 2009, con el vuelo US Airways Flight Me 549. 9 Airbus de 300. Airbus A330. Despegó de Nueva York, pero a los pocos minutos, ambos motores fueron impactados por aves. Pérdida total de empuje. En el vídeo de los testigos se puede ver que el avión se acerca rápidamente a la superficie del río Hudson. El piloto Chesley Sullenberger toma la única decisión posible de aterrizar el avión directamente en el agua. Impacto, salpicaduras, pánico. Pero el avión no se desintegra. Las puertas se abren, los pasajeros salen a las alas, esperando a los rescatistas. Nadie murió. Más tarde, este caso se llamará el milagro del Hudson. Pero no siempre un amerizaje termina con tanto éxito. Estás sentado en el avión, escuchas el anuncio de la tripulación, te relajas, y de repente el avión se inclina bruscamente y luego desciende. No, hay control. Esta pesadilla ocurrió con el vuelo Qantas 72 en octubre de 2008. El Airbus A330 volaba sobre el Océano Índico cuando el sistema de control falló repentinamente. En las imágenes de la cabina se ve a la gente en pánico agarrándose a los asientos, las máscaras de oxígeno colgando en el aire. El avión sube y luego cae bruscamente. Los pilotos intentaron desactivar el sistema defectuoso, pero la automatización literalmente se resistía. Solo después de varios minutos angustiosos lograron estabilizar el avión y llegar al aeropuerto más cercano. Después del aterrizaje se descubrió que la causa fue un fallo en el software. Este fue uno de los casos más enigmáticos en la historia de la aviación. Y a veces, la catástrofe no la provoca un ordenador, sino una simple fuga de combustible. El avión vuela a altitud de crucero, todo está tranquilo. Y de repente se escucha un sonido alarmante. Los pilotos ven que el combustible se está agotando más rápido de lo que debería. Así comenzó la situación de emergencia del vuelo Air Transat 236 en agosto de 2001. El Airbus A330 volaba de Toronto a Lisboa cuando el sistema detectó una fuga de combustible. En el vídeo desde la cabina se puede ver cómo el avión comienza a descender. Los pasajeros están nerviosos. En algún momento, los pilotos se dan cuenta de algo terrible. No hay suficiente combustible para llegar al aeropuerto. La única oportunidad es aterrizar en las Islas Azores. Pero aún quedan 100 millas. Los motores fallan uno tras otro, y el avión se convierte en un planeador. Los pilotos, apretando los dientes, llevan la máquina hacia el suelo. 4 largos minutos de silencio en la cabina y un impacto. Las ruedas tocan la pista. Todos están a salvo. Pero a veces, no es el sistema de combustible el que falla en un avión, sino todo a la vez. Estás sentado en el avión, afuera es de noche, las luces del panel de instrumentos parpadean. Y de repente, oscuridad total. Todos los sistemas se apagan, el avión queda sin control. Esta pesadilla ocurrió con el vuelo Air Canada 87 en julio de 2008. El Boeing 767 volaba sobre el Atlántico cuando de repente todo se apagó por completo. El sistema de alimentación de emergencia no funcionó, no había comunicación con tierra, el control era casi imposible. Los pilotos tomaron la única decisión posible, descender de emergencia. Sin navegación, sin instrumentos, solo confiando en la intuición. En el vídeo se ve el pánico en la cabina, la gente reza, y luego el contacto con el suelo. El avión aterrizó en un pequeño aeropuerto en las Islas Azores. Nadie murió. Este caso se convirtió en uno de los ejemplos más increíbles de destreza de pilotaje. Pero a veces, incluso el profesionalismo no salva de una catástrofe. Especialmente si el avión cae en el centro de la ciudad. Estás en la calle, miras al cielo, ves un avión. Vuela de manera extraña, demasiado bajo. Y de repente, una explosión. Exactamente esas imágenes fueron capturadas por decenas de testigos en noviembre de 2023 en Colombia.
El avión de la aerolínea boliviana Aerosucre, con número de matrícula HK5139. No pudo ganar altitud después del despegue. En el vídeo se ve que el avión apenas se eleva del suelo, toca una valla, pierde el control y en pocos segundos se estrella contra un edificio. Los pilotos intentaron salvar el avión hasta el último momento, pero no había posibilidades. Todos a bordo murieron. Este caso recordó una vez más que en la aviación un error a menudo cuesta demasiado caro, pero a veces la catástrofe ocurre no por un error, sino por el destino.